Hola, probando sonido. Muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana Ladrón de Guevara. Tengo el honor de ser la responsable de comunicación de la Unión Iberoamericana. Y hoy en el ciclo de videoconferencias justamente de nuestra organización y en el trabajo que también venimos desarrollando en el marco de la tercera edición del Diplomado Internacional en Comunicación Pública, corresponde una actividad de bastante relevancia. Hemos querido sumar a más periodistas, comunicadores y comunicadoras a través de la Red Iberoamericana de Profesionales por la Comunicación Pública, Ibercom, a quien doy la más cordial bienvenida. Hoy nos reunimos para hablar sobre comunicación política, específicamente para desarrollar el webinar Investigación en Comunicación, los retos para descifrar la recepción del mensaje. Tenemos el honor de contar con un gran conferencista, con un investigador de la talla del director de la Escuela Iberoamericana de Gobierno Local de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, don Óscar García Luengo. Óscar García Luengo, además de ser director de la Escuela de Gobierno Local, es doctor europeo en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, es experto en análisis de datos y es profesor titular de la Universidad de Granada. Es para mí un verdadero privilegio y honor poder contar con un profesor que además se ha incorporado como docente del Diplomado Internacional en Comunicación Pública y del cual me consta su dilatada trayectoria como investigador, como conferencista y también como publicador de importantes artículos y libros. Hoy hablaremos sobre la investigación en comunicación. Referiremos un poco a la evolución que ha tenido esta disciplina desde la propaganda masiva hasta este cambio de paradigma y las más actuales tendencias en cuanto a comunicación política y a marketing político específicamente. Quiero dar algunas recomendaciones antes de ceder la palabra a nuestro conferencista que permitirán que tengamos un adecuado desempeño dentro del aula en que nos encontramos. Quiero comentar que en este minuto tenemos 24 personas conectadas desde diferentes naciones de Iberoamérica. Quiero agradecer a cada uno de ellos. Es muy probable que a lo largo de la conferencia se vayan sumando nuevas incorporaciones. Quiero pedirles, por favor, que todos mantengan sus micrófonos apagados para evitar el ruido. Comentarles que a la derecha del aula pueden ver un chat. En ese chat será posible que ustedes vayan haciendo preguntas que tengan y que se susciten a lo largo de la conferencia. Estas preguntas al final de la conferencia serán respondidas por Óscar García Luengo y nosotros la iremos compilando en un documento que permitirá que él vaya recogiendo cada una de estas consultas. Importante señalar que esta videoconferencia también estará siendo grabada, por lo que posteriormente tendremos el placer de poder compartirlas con ustedes para que también puedan ponerla en conocimiento de otras personas y más en la temática que hoy no han podido acompañarnos. Sin más preámbulo, quiero ceder la palabra al conferencista, a don Óscar García Luengo, quien, como ya he dicho, es un experto en la materia y que estará impartiendo su conferencia desde Granada, España, para todo Iberoamérica. Óscar, te cedo la palabra. Gracias por estar con nosotros. Cuando quieras puedes iniciar. Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias, Liliana, por tu amable presentación y, por supuesto, también agradecer a los técnicos, Elías Torres, específicamente pues su disposición a que esto funcione y camine, ¿no? Sé que no es fácil y que hay muchas personas interesadas en distintos puntos del globo y eso hace, bueno, pues nada, una tarea nada fácil. Bueno, pues dar la bienvenida. Esta, como decía Liliana, es la primera actividad formal dentro de este módulo sobre, bueno, cuestiones de comunicación política. Mi intención en estos 30 minutos aproximadamente es presentar cuál ha sido la evolución y, por lo tanto, hacia dónde transitamos en las cuestiones clásicas del estudio de los efectos de los medios de comunicación y cómo esto pues engarza de alguna forma
con las cuestiones más básicas de la comunicación pública. Como avanzaba Liliana en la presentación, no siempre los efectos de los medios han tenido la misma consideración. Y no es sencillo verlo si hacemos una pequeña exposición de cómo se desarrolló fundamentalmente la comunicación política durante el siglo pasado, el siglo XX. Tengo que hacer una advertencia disciplinar, digamos, y es que bueno, la comunicación política es una disciplina que, si me permiten, es parasitaria, es decir, que ha ido generándose pues alrededor de múltiples disciplinas con sus propias cuestiones epistemológicas, sus propuestas metodológicas y su propia tradición. Pero en este caso, la aproximación que yo propongo es la que viene naciendo desde los años 50, 60 aproximadamente en el seno de la ciencia política, que es, digamos, el paraguas disciplinar desde el cual pues comprobamos cómo los efectos se hacen de una forma quizá particular, ¿no? La comunicación política no es nueva. Encontramos acepciones sobre la importancia de la comunicación ya en los cursos, Aristóteles, sobre discurso, análisis discursivo, pero en realidad el estudio que a nosotros nos da más interés comienza fundamentalmente en el siglo XX como consecuencia del desarrollo tecnológico y de su aplicación a los medios de comunicación. Es durante los años 20, 30, cuando empezamos a encontrar ya las primeras consideraciones sobre el papel que tienen los medios en los sistemas o en los procesos políticos. Coincide en tiempo con los regímenes no democráticos, especialmente en el oeste de Europa, en Europa occidental, y básicamente estas consideraciones comparten una idea, y es que los medios de comunicación efectivamente son muy determinantes a la hora de establecer la opinión pública, ¿no? o de configurarla. Esta, que es una acepción que podemos compartir ahora mismo, no sigue la misma trayectoria durante los años 40. Esta aproximación, partiendo de la propuesta de la ciencia política, tiene cierta obsesión con las cuestiones más cuantitativas, ¿no? Hay un politólogo canadiense muy satírico, ¿no? que dice que, bueno, que hemos sufrido unas pulsiones incontrolables de cuantofrenia. Pero lo cierto es que el estudio de los efectos y precisamente los retos, como titula la webinar, los retos para descifrar la recepción del mensaje, pasan por una serie de cuestiones metodológicas que vamos más tarde a considerar. Como les decía, en los años 40, como consecuencia de la sofisticación de las herramientas técnicas que tienen las ciencias sociales para abordar cuestiones de análisis, pues aparecen una serie de trabajos que empiezan a cambiar la forma de considerar la comunicación, en este caso la comunicación política. Hay una obra muy interesante de los profesores Peterson, Lazarsfeld y Gaudet, que se llama The Public Choice, que se publica a finales de los años 40, si mal no recuerdo, y que realmente es el primer estudio que intenta categorizar y sistematizar el análisis sobre la influencia de las campañas electorales. La sorpresa que plantean estos teóricos es que los medios de comunicación, y por lo tanto la comunicación política, no es tan determinante como se había pensado hasta ese momento. Y básicamente porque ellos descubren que la predisposición que tienen el público, es decir, los receptores, a la hora de exponerse a información de carácter político, es bastante limitada y es bastante mínima. O dicho de otra forma, las personas que tienen una predisposición a votar a un partido conservador, pues tienen la misma predisposición para conectarse a medios, ya sean escritos o televisivos, tienen esa predisposición
a solo consumir ese tipo de medios. Lo que ocurre es que, por lo tanto, los medios de comunicación tienen una especie de techo y no pueden modificar más que en una dimensión mínima estas cuestiones porque, bueno, lo que hacen es consumir medios para confirmar las predisposiciones ideológicas que estos mismos individuos tienen. Y por lo tanto, también, la posición, los ciudadanos que tienen una predisposición alta a votar o a sentirse identificado con posiciones ubicadas en el espectro ideológico de la izquierda, pues también van a consumir periódicos, diarios de esa influencia ideológica y por lo tanto no van a tener esa capacidad de cambio, ¿no? Que de alguna forma nuestros mecanismos de predisposición ideológica hacen que tengamos mecanismos psicológicos que nos protegen de medios de comunicación que sean contrarios a lo que pensamos. Sin embargo, esta teoría, que tiene mucho más sentido, por supuesto, en un contexto histórico donde el cleavage o la fractura clásica que define el anclaje tradicional de voto, es decir, la ideología, está mucho más activo que la actualidad, pues cobra especial relevancia. Y además hay una grandísima y prolija evidencia empírica de carácter estadístico que va a dar cuenta de ello. Sin embargo, a partir de los años 70, quizá porque, bueno, han cambiado, ha habido grandísimos procesos de urbanización social, de desarrollo social, de alfabetización, quizá también porque los mecanismos de voto basado en la ideología empiezan a diluirse, especialmente en los ámbitos donde se desarrollaron particularmente, como es, insisto, Europa Occidental. Bien, pues en este contexto, los trabajos de comunicación empiezan a dar cuenta de que los medios empiezan de nuevo a tener efectos, pero son efectos mucho más localizados dentro de esa propuesta politológica que es la del sistema político, ¿no? Por ejemplo, las teorías de la agenda setting nos vienen a mostrar es que los medios de comunicación en general tienen una posición extremadamente privilegiada y estratégica para poder definir las estrategias del público, las preferencias, perdón, del público. Y esto es un estudio que se hace en Estados Unidos por McCombs y Shaw de la Universidad de Austin, en Texas, que lo que hacen es cotejar de forma estadística, mediante correlaciones, las preocupaciones del público, de los receptores, y las portadas de prensa durante largos meses. Y se dan cuenta que efectivamente hay una lógica de causa-efecto entre lo que los medios consideran como relevantes y lo que los ciudadanos acaban a medio plazo considerando como importante. Decía Cohen, una cita que me parece muy adecuada en este contexto, y es que los medios de comunicación no siempre tienen éxito diciéndole a la gente lo que tienen que pensar, pero constantemente tienen éxito diciéndole a la gente sobre lo que tienen que pensar, es decir, proponiendo estos temas. Y de esta forma, bueno, pues empezamos a encontrar que hay una corriente que puede denominarse en una cuestión quizá más importante o más global, más integradora de comunicación política, que se llama la teoría de los efectos, precisamente. Y es que en realidad la historia de la comunicación política es la historia de la búsqueda por descifrar, por categorizar, por identificar posibles efectos a los procesos comunicativos. Y aquí, por supuesto, no solo hablamos de campañas electorales y de comunicación electoral, hablamos de comunicación institucional, que cada vez se ha hecho un hueco en un nicho tradicional que no se ocupaba de una forma muy protagonística de esas cuestiones de comunicación institucional, la comunicación pública, por supuesto, de las instituciones y todo lo que lleva, pues, la adopción de espacios que tradicionalmente habían estado ubicados en las ciencias comerciales, por ejemplo, las empresariales, como es la publicidad, y su paso a
a cuestiones de carácter público o político. Decía que hay una casi obsesión por contar, ¿no? Y en realidad, desde los años 70 nos hemos visto huidos en una especie de ciclón cuantofrénico que ha tenido cierto impacto y protagonismo, por lo tanto, en los estudios del área. En realidad, claro, lo que los analistas han intentado buscar es, o son patrones de comportamiento que permitan, de alguna forma, desbrozar ese complejo andamiaje a través del cual se construye los procesos de comunicación. Es decir, todo proceso de comunicación que tiene, base al esquema clásico de Merton, pues un emisor, que serían los medios de comunicación, un receptor, que es el público, y un mensaje, un canal, todas aquellas cuestiones, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se complica, porque en realidad aquí diferenciaríamos entre emisor y difusor. Es decir, los emisores serían o los poderes públicos, o los gobiernos, o los partidos políticos, los actores políticos en general, con un especial hincapié quizá en este caso en las instituciones públicas, que tienen una información de carácter mediado siempre. Si bien las nuevas tecnologías de la información están facilitando que haya una entrega mucho más directa y, por lo tanto, sin una mediación, lo cierto es que hasta hoy podemos ver que los canales fundamentales en algunos segmentos o en algunas cohortes de población, en las juveniles, pues sigue siendo fundamentalmente la televisión y la prensa. Les mencionaba que desde que se moderniza de alguna forma o desde que encontramos los estudios en comunicación política contemporáneos, hay una cierta obsesión por la cuestión cuantitativa. Les menciono que casi todas las nuevas teorías que han dado cuenta de algunos de los patrones más clásicos se han basado fundamentalmente en análisis estadístico, que me atrevería a decir que estamos hablando de en torno a un 85-90% de la investigación. Siempre también ubicando una técnica muy habitual en los estudios de comunicación política, que es la de análisis de contenido, pero que no deja de ser un protocolo de análisis de textos o de formatos de comunicación que acaban, de alguna forma, siendo analizados en términos numéricos. Y bueno, tiene cierto sentido porque cuando nosotros buscamos patrones de comportamiento o patrones de recepción de determinados mensajes, lo que estamos buscando es que en determinadas circunstancias que el investigador controla, textos o cuestiones de perfiles sociodemográficos, etcétera, dadas esas circunstancias, como ya los economistas, ceteris paribus, ¿no? Mantener esas circunstancias, nosotros somos capaces de predecir una serie de patrones. Y para predecir esa serie de patrones o esa serie de comportamientos o modos de recepción, lo que estamos haciendo es fundamentalmente encontrar durante una cuantificación la repetición constante o sistemática de un hecho. Siempre con unos márgenes de error, porque no hablamos de ciencias puras. En este caso, cabe decir que la única ciencia pura es la física y las ciencias médicas, por ejemplo, la biología siempre se plantea en cuestiones estadísticas. Pero bueno, hay un ejemplo muy manido, que es el llevar en la carga genética, a nuestra estructura genética, llevar una predisposición a desarrollar una enfermedad concreta, cáncer de pulmón, pues eso no nos va a garantizar que desarrollemos esa enfermedad, pero sí nos va a ubicar en una predisposición estadística mayor a la media en esta circunstancia, ¿no? Por lo tanto, básicamente el desarrollo del análisis estadístico va muy paralelo al desarrollo de los estudios y la investigación en comunicación política. Si bien pasamos, por ejemplo, de estos estudios de Agenda Setting, en los cuales se establece que las portadas de los medios de comunicación escritos tienen una altísima correlación y
aprovecho para recordar en qué consiste una correlación, ¿no? La correlación básicamente es que teniendo en principio dos variables, el aumento en la puntuación, el aumento o la disminución en una variable, en la puntuación de esa variable, está vinculada al aumento o la disminución de la puntuación en otra variable, ¿no? Por ejemplo, otra cuestión clásica es la de la correlación entre el nivel de formación académica y el nivel de ingresos, ¿no? Suele haber, pues, a mayor nivel de estudios, habitualmente lo acompaña un mayor nivel de ingresos, ¿no? En menos de forma significativa en términos estadísticos. Bien, las cuestiones que han complicado el análisis de estas tres cuestiones, ¿no? Que son medios de comunicación por un lado, actores políticos en general por otro y audiencias o ciudadanía por otro, están bastante estudiadas en la literatura clásica de la política. Básicamente, bueno, pues podemos poner algunas cuestiones que hacen que esa comunicación a veces sea compleja de realizar. En primer lugar, decíamos que la realidad pública en general, la realidad política, es una realidad mediada. Es decir, los actores políticos se conectan fundamentalmente con los ciudadanos a través de los medios de comunicación y los medios de comunicación, recordemos, no son, digamos, agentes que filtran estos procesos de comunicación de forma aséptica y neutral. Los medios de comunicación, en primer lugar, son empresas y como empresas, pues tienen como objetivo fundamental el de llegar a una balanza de pagos positiva, números verdes, ¿no? A final del año fiscal. Eso por un lado. Por otro, los medios de comunicación también tienen lineamientos ideológicos y dependiendo de los países, y aquí sí me parece interesante también sacar la discusión, la propuesta que hacen Daniel Hallin y Paolo Mancini, que diferencian y categorizan los países en torno a tres modelos y en los cuales, por ejemplo, el de pluralismo polarizado, que se encuentra al sur de Europa fundamentalmente, y España por lo tanto, pues son países donde existe un altísimo paralelismo político de los medios, es decir, hay un altísimo grado de intervención ideológica de los medios. Y por lo tanto es muy habitual que existan, bueno, pues tomas de posición y juicios de valor en los editoriales de los telecomunicaciones. Además, nos vemos, para complicar más el escenario, nos vemos incluidos en una nueva forma de hacer periodismo que desde los años 70 y como consecuencia fundamentalmente del proceso de liberalización en el sector, acaba por generar una espectacularización de los contenidos, una sensacionalización de los contenidos y fundamentalmente no solo de los de entretenimiento, sino también de los de carácter informativo o de carácter político. Ha habido una cuestión fundamentalmente compleja donde los analistas pues, se han visto abocados a contemplar una serie de variables, bueno, pues cuando menos complejas, ¿no? Les voy a poner algunos ejemplos, les voy a mostrar algunos ejemplos ahora en pantalla sobre, bueno, pues la nueva forma de hacer periodismo que están mostrando algunos medios, ¿no? Por ejemplo, esta portada de La Razón, que es un periódico conservador español, que directamente toma posición en una cuestión que en Europa fue bastante relevante en términos de discusión política, que fue la campaña electoral en la que Alexis Tsipras y del partido Syriza en Grecia pues obtuvo la victoria electoral. Este es uno de los grandes ejemplos. Podemos ubicar alguno más para mostrarles. Alguna prensa malintencionada que también toma partido en carácteres ideológicos.
Por ejemplo, utilizando el clásico recurso periodístico de descontextualizar a través de recursos infográficos. Esta portada hace referencia fundamental a la discusión de la ley antitaurina, pero la mezcla, de alguna forma, como saben, les contextualizo, en Cataluña se prohibieron las corridas de toros unos años, y fundamentalmente los partidos que llevaron a este proyecto de ley al Parlamento Autonómico y consiguieron finalmente pasar la votación, fueron partidos fundamentalmente de carácter nacionalista, ¿no? Había una guerra simbólica de signos en España, en Cataluña. Y en el mundo, esta portada es bastante interesante porque la fotografía pertenece a los políticos, digamos, antitaurinos, y el rótulo que la acompaña, pues creo que habla por sí solo, ¿no? De nuevo, descontextualiza. Les voy a poner algún ejemplo más. El sensacionalismo también es una cuestión que me consta que incluso es más agresiva en la prensa de algunos países de América Latina, pero también ha producido un efecto incluso de desensibilización de los receptores, ¿no? Desde aquí vemos pues, un accidente de tráfico, lo más crudo, y una fotografía in situ que muestra el gran impacto de estas imágenes, ¿no? Es decir, que de alguna forma podemos decir que, sin duda, la forma de hacer periodismo ha cambiado y, por lo tanto, las formas de recepción han cambiado. Por un lado, les mencionaba que hasta ahora podemos decir que en un altísimo porcentaje las aproximaciones metodológicas al estudio de la recepción se han basado en cuestiones de carácter estadístico, es decir, en la repetición de patrones que nos permitan establecer de forma estadísticamente significativa, bueno, pues caracteres más o menos repetibles y previsibles, ¿no? En los últimos años, y eso me parece una deriva bastante interesante que creo que va a tener mucha cabida en la investigación inmediata en comunicación política, y es la irrupción, si me permiten ese término, la irrupción de disciplinas que han sido ajenas a las que tradicionalmente han dado cobertura a disciplinar a la comunicación política, ha sido fundamentalmente la ciencia política, la sociología, las ciencias de la comunicación, por supuesto, la psicología, disciplinas tradicionales que se han ocupado de explorar esta recepción de mensajes y, por lo tanto, de los efectos de los medios de comunicación en general. En los últimos 10 años sí hemos podido observar que existen nuevas disciplinas que han mostrado cierto interés en, bueno, pues descifrar aspectos que tradicionalmente han aparecido aislados dentro de la investigación en comunicación, y ocuparse de estas cuestiones. Me refiero fundamentalmente a lo que se ha denominado en general neurociencias. Es interesante, y vamos a estar unos minutos hablando de estas cuestiones porque creo que van a determinar el futuro de la comunicación política, porque el desarrollo tecnológico está imponiendo su impronta en el estilo de investigación. Bueno, por un lado, encontramos que la investigación en realidad tradicional en comunicación política se había ocupado singularmente de los efectos de carácter consciente de los procesos de comunicación. Son efectos, me refiero, son cuestiones conscientes que no racionales. Y puedo poner, por ejemplo, el voto, ¿no? El voto es expresamente consciente, aunque no necesariamente es racional, puesto que implica
muchísimas dimensiones y es una cuestión muy poliédrica. Sin embargo, les mencionaba que hace unos 10 años aproximadamente, con más intensidad, empezamos a encontrar cómo las neurociencias, la biología, los estudios genéticos empiezan a desarrollar marcos y unas lindes de carácter metodológico para poder comprobar cómo se comportan las audiencias, es decir, el ser humano, ante determinados estímulos de carácter comunicacional. Esto es bien interesante porque realmente estamos hablando de reacciones inconscientes del público que de alguna forma pues, van a estar presentes y, de nuevo, estadísticamente son comprobables. Fueron muy clásicos, o bueno, se están configurando ya como un estudio clásico, aquellos análisis en Estados Unidos que ofrecieron evidencia empírica con la cual se demostraba que ante determinados estímulos de carácter visual, los ciudadanos con una predisposición ideológica conservadora o con una predisposición ideológica progresista activan zonas cerebrales distintas. Esto es bastante interesante, puesto que, bueno, pues en la actualidad tenemos técnicas médicas como es las resonancias de contraste. Básicamente lo que hacen es localizar acumulaciones de oxígeno en el cerebro, que es precisamente lo que utilizan las neuronas para digamos, transmitir, bueno, para conectarse, ¿no? De alguna forma. Entonces, estas nuevas metodologías han utilizado tradicionalmente en medicina, empiezan a tener una aplicabilidad bastante importante. Les propongo también una cuestión interesante que en publicidad se está utilizando de forma bastante, bueno, pues de forma bastante reiterada. Y es el juego que tiene que ver con la división del cerebro. Nosotros cada vez tenemos más datos para poder, ante determinadas situaciones contextuales o de estímulo que tienen que ver con los procesos de comunicación, tenemos cada vez más herramientas para poder prever un comportamiento determinado. Esto ha funcionado tradicionalmente en la publicidad, donde siempre se ha acabado jugando quizá con cuestiones de carácter emotivo o racional. Es decir, tenemos bien claro que tenemos dos hemisferios cerebrales. El izquierdo tiene que ver con las cuestiones de carácter racional, con las matemáticas, con las cuestiones de números, es decir, con todo lo que tiene que ver con argumentaciones. El lado derecho, el hemisferio derecho del cerebro, tiene que ver fundamentalmente con las cuestiones de carácter creativo y emotivo, con la literatura, con las letras, con la música, con las artes, con la pintura, etcétera. Bueno, hay una serie de ejercicios interesantes que les voy a explicar. Es una pena que el formato fantástico que nos permite estar en contacto no nos permite hacer algunos ejercicios de patrones mentales que utilizo bastante en mis clases porque son realmente interesantes. Pero les comento que hay un ejercicio muy interesante que consiste en lo siguiente. Quizá lo hayan visto circular por internet. En algún momento, si yo les pongo a ustedes a calcular pequeñas operaciones matemáticas, 9 más 13, 8 menos 10, etcétera, 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 y les mantengo durante un minuto haciendo mentalmente cuestiones de carácter matemático, es decir, operaciones matemáticas, y yo les pregunto que piensen de forma rápida y inmediata en una herramienta y en un color, los estudios demuestran que en aproximadamente un 80-85% de los casos las personas piensan en un martillo rojo. Esto explicado obviamente no tiene el mismo impacto,
Pero cuando uno lo hace y se da cuenta que de forma automática le viene a la cabeza un martillo rojo, empieza a preguntarse qué mecanismo cerebral o qué mecanismo neuronal hay involucrado en esto. Pues sencillamente os lo puedo explicar con la diapositiva, con el slide que tenemos ahora mismo en pantalla. Cuando un ser humano empieza a hacer ese tipo de operaciones matemáticas, lo que está haciendo en realidad es ejercitar fundamentalmente el lado izquierdo del cerebro. Es decir, que de alguna forma anula o deja al ralentí el lado derecho y empieza a estimular ese lado izquierdo. Si pusiéramos a esa persona en una máquina de contraste, probablemente se vería en rojo la actividad acumulada en la izquierda. Si yo empiezo a mantener entretenida esa parte y en un momento dado desconecto ese monopolio del lado izquierdo y conecto a los dos lados del cerebro de golpe, lo primero que viene a la cabeza son estímulos primarios. El color primario por excelencia es el rojo, no es el único, pero sí nos dicen algunos científicos que es el color que el nervio óptico humano empieza a identificar con mayor prontitud. De hecho, algunos dicen que incluso hay algunos estímulos visuales que se producen en el vientre de la madre, ¿no? Y que son tonos rojizos los que se perciben. Y por otro lado, además, el acto, digamos, primario que hacen los bebés es el de golpear, ¿no? Y mentalmente nosotros vinculamos el acto de golpear con un martillo, que es la herramienta básica. Esa es la razón científica por la cual hay un altísimo porcentaje de personas que cuando desconectan la parte emotiva del cerebro para utilizar solo la racional y vuelven a conectar de golpe la parte emotiva, hay unos estímulos que predisponen al cerebro humano a pensar en esa dirección. Por supuesto, todo esto son patrones mentales que se basan en la repetición estadística. No significa que en un 100% de los casos esto pudiera ocurrir así. De modo que también hay, por ejemplo, estudios genéticos que se desarrollan en otras disciplinas, pero que tienen un potencial enorme de proyección en la comunicación política. Es decir, dos personas con la misma estructura genética, porque son hermanos gemelos, se someten a diferentes cuestiones de estímulos para ver, bueno, pues si hay unos patrones culturales interiorizados de comportamiento contrastados con lo que el propio biodeterminismo, la propia propuesta del biodeterminismo experimenta. De esta forma, yo, bueno, pues les quería mostrar que la comunicación política está, como otras muchas disciplinas dentro de las ciencias sociales, experimentando unos fortísimos cambios que vienen bueno, cedidos desde disciplinas que han sido tradicionalmente ajenas y que se ocupan de cuestiones complementarias, es decir, no son excluyentes a lo que tradicionalmente se ha utilizado. Ha habido investigaciones, por ejemplo, yo personalmente sí he desarrollado, he dirigido investigaciones que han utilizado técnicas experimentales, por ejemplo, pues para el análisis de la recepción de los debates televisados en campañas electorales, que nos están permitiendo cada vez más conocer cuál es la experiencia que tienen los investigadores a la hora de, bueno, pues de dibujar patrones que sean previsibles, que sean categorizables y que de alguna forma puedan sostenerse antes de determinadas circunstancias. Yo les animo de alguna forma a que si forman parte del módulo de esta especialización, a leer los textos que les proponemos y a participar activamente en las cuestiones que se van a plantear en esta semana y la próxima en el foro, la plataforma de docencia. Y confío en que, bueno, pues esta experiencia les haya servido para conocer de alguna forma cuál está siendo la evolución, cuál ha sido la evolución en los últimos, digamos, 80 años en la investigación de unas audiencias
que cada vez son más complejas, cada vez están determinadas por cuestionamientos que no son de carácter ideológico, lo cual lo hace más complejo aún, porque son audiencias volátiles, no son audiencias que tengan unos criterios de lealtad ideológica tradicionales y, por lo tanto, son cada vez más poliédricas, más complejas de modelizar, y eso ha implicado una serie de retos en las ciencias sociales en general y en la actualidad también en ciencias naturales, que están imponiendo esfuerzos reales y bastante visibles, especialmente en los últimos 10-15 años, para poder descifrar cuáles son esos mecanismos complejos que se esconden detrás de la recepción de los mensajes en la comunicación política contemporánea. De esta forma, bueno, pues aprovecho para despedirme. Voy a estar a su disposición contestando algunas cuestiones que se estén planteando en este momento en el foro, y de esta forma, si les parece, en unos 2 o 3 minutos voy a conectarme de nuevo para discutir las cuestiones que hayan estado lanzándose en el chat. Muchísimas gracias, espero que hayan encontrado de especial utilidad esta herramienta y bueno, pues en breves momentos vamos a estar unos minutos al menos discutiendo las principales cuestiones que se han planteado en el chat. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Oscar Luengo. Sin duda ha sido una presentación magistral de lo que ocupa hoy día la agenda en cuanto a recepción del mensaje. Agradecemos la conferencia que nos has regalado y, tal como dices, mientras tú vas mirando las preguntas que nos han hecho los participantes, quiero comentarles que hemos tenido un pic de 42 participantes en esta sala. Las nacionalidades han sido muy diversas, por tanto, como es característico en las actividades de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, podemos hablar de que se trata de un encuentro iberoamericano que permite que en toda la región podamos conocer las actuales tendencias, en este caso que en el tema de la comunicación política se están gestando. Reitero mi agradecimiento a Oscar García Luengo por su conferencia y también a cada uno de quienes han estado presentes y han estado interviniendo activamente en el chat que tenemos habilitado para el tema. Mientras Oscar va mirando las preguntas que le hemos ido compartiendo, quiero comentarles que en el grupo de participantes de hoy, un grueso de ellos son alumnos y alumnas del Diplomado Internacional en Comunicación Pública de la tercera edición, y que esta conferencia es parte de uno de los módulos que se imparten en el marco de esta actividad académica y que por tanto también será el puntapié inicial para las actividades académicas que precisamente los alumnos tengan a lo largo de este módulo del programa. Como ya ha comentado Oscar, parte de los contenidos de este webinar que mañana también encontrarán los participantes del diplomado en el aula y en el campus en que están desarrollando su formación, nos servirán para continuar con las tareas que tenemos dentro del módulo que imparte Oscar, precisamente y específicamente para que tengamos nuestro foro de diálogo a lo largo de la semana en relación a esta temática y a esta exposición, y así también para que puedan desarrollar la tarea de esta actividad. Reitero el agradecimiento, no sé si Oscar ya está en línea y disponible para poder iniciar con las preguntas. Todavía tenemos la oportunidad de que algunos de ustedes puedan hacer un par de preguntas más a través del chat que les iremos compartiendo a Oscar, mientras él a su vez va empezando a dar respuesta a las primeras consultas que se han enviado. Bien, gracias, Liliana.
Oscar, Bien, he estado con la ayuda de tanto de Liliana como de Lisbeth, que han Oscar, estado... Sí, ¿se me escucha? se te escucha perfecto. Hola. Bueno, estaba dando las gracias a nuestras colaboradoras y coordinadoras, Lisbeth y Liliana, que han estado, bueno, pues de alguna forma sistematizando algunas de las cuestiones que se planteaban en el chat. Y bueno, paso a responderlas de alguna forma y espero ser expedito en esto. Bueno, en primer lugar, veo que hay alguna cuestión que plantea que, de alguna forma, ¿por qué en realidad los medios de comunicación no han tenido siempre los mismos efectos en la ciudadanía, ¿no? O por qué, por ejemplo, la propaganda masiva ha sido especialmente efectiva y luego hay cuestiones en las que, con el paso del tiempo, pues dejan de visibilizarse, ¿no? Efectos más específicos. Bueno, fundamentalmente creo que ha habido dos desarrollos paralelos que tienen bastante que explicar en este sentido. En primer lugar, es los cambios en la sociedad, ¿no? La sociedad es mucho más moderna. Ha habido unos procesos, como mencionaba durante mi intervención, que han sido procesos de urbanización que plantean los sociólogos, ¿no? Los procesos de alfabetización, el acceso a los medios de comunicación que cada vez son más masivos, es decir, han adquirido su propia esencia en ese sentido, ¿no? Su propia realidad. Y esto ha hecho que los medios de comunicación sean más plurales, aunque haya ubicaciones ideológicas, y por lo tanto haya más pluralismo informativo. Esto hace que los efectos acaben siendo más narcotizadores, por algún lado, ¿no? O por decirlo de alguna forma, y tengan simplemente efectos en cuestiones más localizadas explícitamente, ¿no? Les decía, por ejemplo, que decía Alexis de Tocqueville que la única forma de neutralizar el efecto negativo de los medios de comunicación es el de multiplicar el número de ellos, ¿no? Por lo tanto, creo que en esa cuestión que lanzaba alguno de los intervinientes o de los participantes, creo que no, bueno, no hay ninguna explicación unívoca en ciencias sociales y probablemente haya un poco de las dos cuestiones. Explicar por qué la ciudadanía no ha tenido siempre, no ha sido tan vulnerable a los medios de comunicación. Por otro lado, hay también una cuestión interesante que se ha tratado de forma tangencial en la intervención y es el tema de los nuevos medios de comunicación, ¿no? Las redes sociales, lo que se ha denominado la política 2.0, la comunicación 2.0. Esto ha supuesto realmente un cambio que a mi juicio también es cierto que se ha exagerado. Les pongo un ejemplo. Twitter aparece como a finales de la primera década de los 2000, aparece como una red social, microblogging, que supone un espacio fuera de la inercia de las grandes cadenas de comunicación internacional, de las grandes multinacionales de la comunicación, donde los ciudadanos pueden expresar de forma libre, pueden contrastar, pueden deliberar, pueden discutir sobre cuestiones de carácter de interés general. El potencial que les acabo de plantear existe, pero la realidad es muy diferente. Los medios de comunicación tradicionales han sabido adaptarse a estos nuevos medios de comunicación y son, de alguna forma, los usuarios de Twitter más consultados y más retuiteados. Aparte de que los estudios empíricos que han analizado el contenido de Twitter hasta la fecha nos muestran que no supera aproximadamente más del 3% los contenidos en Twitter que son de interés general. El resto son chistes, son rumores, son memes, etc. Es decir, que las redes sociales tienen un potencial, especialmente porque también en cuestiones de comunicación política han cambiado, han invertido la fuente de información. Y ahora los políticos tienen una forma de llegar directamente a los ciudadanos sin que haya ese filtro de los medios de comunicación tradicionales.
Pero, insisto, aún, y no sé si llegará, porque esto sería especular sobre el futuro, aún no tienen esa magnitud que se les daba de alguna forma. Bueno, veo algunas recomendaciones también sobre la teoría de la aguja hipodérmica. Sí, obviamente son, es decir, cuando uno decide seleccionar algunos textos, pues introduce arbitrariedad en esto. Particularmente no es de los que más es interesante, pero no es de los que más me convencen, porque realmente está considerado hoy como bastante obsoleto, ¿no? Son cuestiones que encuentran su origen en la psicología conductista y de alguna forma hacia donde estamos yendo ahora es precisamente una propuesta mucho más cercana a la psicología cognitiva, que tiene mucho que ver con cuestiones de neurociencias y cuestiones que están o que hemos estado planteando hasta ahora en este chat. Veo también algunas preguntas sobre la predisposición biológica. Bueno, lo que hay son certezas de que hay predisposiciones, es decir, hay herramientas para, con los estímulos, predisponer a los receptores de forma inconsciente a determinados comportamientos. Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, en la publicidad comercial, ¿no? No sé si son conscientes, una de las cadenas de grupo Inditex de mayor relevancia de tiendas de ropa, de moda, hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, decidió cambiar en su consejo de administración el tipo de música que estaban utilizando en sus tiendas, ¿no? Ellos buscaban un público joven, entonces hicieron tradicionalmente una conexión entre público joven y música techno. Los estudios que encargaron algunos equipos de psicólogos relevaban, estaban poniendo de relevancia, mejor dicho, que efectivamente la música con esas condiciones generaba una predisposición de inquietud en los clientes que hacían que bajaran las ventas. Y por lo tanto, hay cuestiones que forman parte de nuestra predisposición biológica que es absolutamente conciliable con la cultural. Es decir, hay cuestiones que aprendemos culturalmente y hay cuestiones que las llevamos en código genético, es fundamentalmente de carácter biológico. Se me ocurre también, ¿no? Leí hace un tiempo, ¿no?, que se había descubierto que en algunos supermercados, como ustedes saben, cuando uno va con hambre a hacer la compra al supermercado, pues acaba excediendo su presupuesto y probablemente su volumen de carga en el vehículo. Descubrieron que en algunos casos estaban generando de forma artificial olor a pan recién hecho en supermercados que ni siquiera tenían horno, ¿no? Es decir, esto también es una forma de estimular de alguna forma, de forma inconsciente, cuestiones que tienen una proyección y una aplicabilidad en el mundo de la política pues muy visible. Cuestiones éticas o morales. Bueno, lamentablemente en marketing político hay una frase que se me viene a la cabeza de un senador mexicano, cuyo nombre no recuerdo, que decía algo así como que la moral es el árbol que da moras. Es decir, lo que Maquiavelo decía de una forma un poco más elegante, y es que si el acto lo acusa, el efecto lo excusa. Y por lo tanto, bueno, pues cuando hay una aplicabilidad directa que tiene una repercusión en el volumen de ventas o en patrones de consumo o en voto únicamente, pues hay cuestiones éticas que pasan a un segundo plano y que, bueno, pues que esto tiene una serie de acciones interesantes, pero que desde el punto de vista del marketing, pues forma parte de tu mundo, ¿no? Más cuestiones que estoy viendo en el chat. Sigue habiendo cuestiones veo que les ha interesado bastante la cuestión de las predisposiciones, de las neurociencias.
Esto que hace unos años parecía ciencia ficción y que está tomando efecto, ¿no? Veo que mencionan también cuestiones de falta de herramientas de las audiencias, ¿no? De los receptores, de herramientas fundamentalmente cognitivas para hacer frente a esa recepción. Y, por supuesto, estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, los mensajes acaban llegando de una forma distinta o acaban transfiriéndose de una forma distinta dependiendo de si se tratan de personas que pertenecen a una cohorte social distinta que otras, precisamente por toda esa serie de recursos de carácter cognitivo, por supuesto, evaluativo, conductual, afectivo, pero fundamentalmente cognitivo, que tienen que ver con las orientaciones para con lo político, ¿no? Sí, finalmente veo que hay una pregunta interesante en cuestiones de laboratorio, ¿no? Bueno, les finalizo mi intervención con esta cuestión que creo que es de bastante interés. Fíjense, en realidad, cuando los investigadores abordamos cuestiones de carácter investigador para analizar el efecto de una variable en otra, lo que hacemos es generar situaciones artificiales de laboratorio donde aislamos las variables para poder cuantificarlas o modelizarlas, ¿no? Es decir, les pongo un ejemplo. Que queramos saber cuál es la influencia, por ejemplo, ya que estamos en la Unión Iberoamericana de Municipalistas, del tamaño del hábitat, es decir, del tamaño de la ciudad donde nosotros residimos, pueblo, en el voto, hace que podamos de forma estadística acabar ubicando esas dos variables en un modelo estadístico y rodar cuál es su recorrido. Eso no significa que no haya otras variables que impliquen un impacto en esta cuestión, ¿no? De hecho, los sociólogos políticos hablan de variables de control sociodemográfico. Y algunas de las cuestiones técnicas o algunas herramientas técnicas, como las regresiones lineales, lo que plantean es ubicar predictores que nos permitan, de forma comparada, modelizar el comportamiento de una variable, conociendo el entorno de las otras variables que estamos teniendo en cuenta. En el caso de la investigación en neurociencias, por supuesto, aún en ciernes, pues estamos viendo este tipo de cuestiones, ¿no? Estamos viendo estudios experimentales donde intentan establecerse unas características de carácter social y demográfico de las unidades de análisis, es decir, de las personas, y se intentan aislar de la forma en la que reaccionan ante determinados estímulos de comunicación. Por ejemplo, una de las investigaciones que me vienen a la cabeza en este campo es una en la cual se planteaban estímulos de carácter emotivo a ciudadanos con predisposiciones ideológicas distintas en Estados Unidos, es decir, republicanos o demócratas, y se les pasaban, por ejemplo, fotografías de los ataques a las Torres Gemelas en el año 2001, ¿no? Entonces, lo que demostraba esta investigación era que la zona cerebral que se activaba ante estos estímulos era distinta si los individuos que estaban mostrándose ante este estímulo eran demócratas o eran republicanos. Lo que quiero poner relevancia en cualquier caso es que, aunque aún estamos en una etapa realmente primigenia de estudios de carácter neurocientífico, sí creo que en los próximos años vamos a seguir acumulando evidencias que nos permitan conocer más ese comportamiento inconsciente y, por supuesto, esto de plantear seres o partidos políticos que puedan determinar el resultado de unas elecciones simplemente a través de la emisión de una serie de estímulos, pues es la exageración de una evidencia empírica que hoy es una realidad. Pero sin duda creo que cada vez vamos a ir teniendo más herramientas de carácter metodológico y por tanto científico para descifrar cómo se produce
el proceso de recepción de los mensajes y qué impacto tiene esa parte que había sido tradicionalmente ajena a los estudios en comunicación política, que es la predisposición cerebral o biológica o genética de los individuos ante los procesos más complejos de comunicación. De nuevo, les agradezco su paciencia, su disposición a participar en este evento. Espero que les haya servido realmente de estímulo para seguir profundizando en este apasionante tema. Y, por supuesto, me pongo a su disposición si tienen alguna cuestión más pues de carácter, bueno, especialmente a los que van a seguir el módulo de este diplomado internacional. Pero, por supuesto, a través de la institución y del correo electrónico pueden hacerme llegar alguna consulta o alguna cuestión de carácter bueno, bibliográfico o de orientación técnica, etc. Me pongo a su disposición. De nuevo, agradezco al equipo de la UIM que ha estado conectado y pendiente de que esto caminase, a Elías Torres, a Liliana Ladrón y, por supuesto, a Lisbeth, que ha estado también conectada y sistematizando las preguntas y pendiente de que las cuestiones en el foro y en el chat pues estén atendidas. Y, de nuevo, mil gracias a todos por su participación y su entusiasmo en el chat para con el evento. De nuevo a su disposición y que pasen muy buena tarde en España y muy buen día en América Latina. Saludos. De esta manera damos por finalizada la conferencia de investigación en comunicación, los retos para descifrar la recepción del mensaje. Quiero agradecer a nuestro conferencista, Óscar García Luengo. Quiero también reiterar la gratitud al equipo que ha estado acompañándonos en informática y en soporte técnico, a Elías Torres, y a mi compañera que además es la coordinadora de todo el Diplomado Internacional en Comunicación Pública, Lisbeth Scarabay. Reiterar la gratitud a todos ustedes, decirles que a partir de mañana iremos dando las indicaciones de cómo pueden acceder a la grabación del webinar, también las pautas para quienes tienen que participar del foro de diálogo y que también al resto de participantes que no forman parte del diplomado se les hará llegar a sus correos electrónicos con el cual hicieron el registro, tanto la grabación como el certificado de participación en este webinar. Reiterar mi gratitud, ha sido un honor poder acompañarlos en esta actividad que sin duda es un nuevo paso en la tarea que tenemos por mejorar la comunicación pública en nuestros países y un abrazo, seguimos trabajando en conseguirlo. Hasta la próxima.